Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un chismecito que va a encender fuegos. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? El romance secreto de Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya revelado. Amor verdadero. ¿Están listos para descubrir todos los detalles? Yo sí. Prepárense para un viaje lleno de secretos, drama y por supuesto, mucho amor. Antes de que comencemos a sumergirnos en esta historia que nos dejará boquiabiertos, quiero pedirles algo súper rápido. Si son nuevos por aquí o si ya nos conocen, pero aún no están suscritos. ¿Qué esperan? Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los chismes, análisis y novedades del mundo de las series turcas y más. Denle a esa campanita para no perderse nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Aatay Ulusoy, el rey de reyes, el hombre que nos roba el aliento en cada papel que interpreta, y Sereni Sarkaya, la diosa turca, con su belleza inigualable y su talento desbordante. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Pero, ¿qué pasa cuando estos dos astros coinciden? Exacto. Magia pura. Y esa magia, señoras y señores, no solo se quedó en la pantalla, sino que, según los rumores, se extendió a la vida real. La historia de amor que vamos a desentrañar hoy es una de esas que te hacen creer en el destino, en las coincidencias y, por supuesto, en el poder del amor verdadero. Todo comenzó con la serie. Por supuesto. Medcezir. ¿La recuerdan? Claro que sí. Un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. Aatay y Sereni protagonizaron esta historia de amor, drama y sueños, y fue precisamente ahí donde todo cambió. En Medcezir, interpretaron a dos jóvenes enamorados, Yaman y Mira, que a pesar de las diferencias sociales, se encuentran y se enamoran perdidamente. La química entre Aatay y Sereni era innegable. Se podía cortar con un cuchillo. La forma en que se miraban, la conexión que transmitían. Era evidente que algo especial estaba sucediendo. Y para muchos, ese algo no se limitaba al guión. Durante la filmación, los rumores sobre una posible relación entre ellos comenzaron a circular. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, que compartían risas, miradas cómplices y gestos de cariño que iban más allá de la amistad. Pero claro, siempre hay que tener en cuenta que son actores profesionales, y que la promoción de una serie, a veces, puede incluir un poco de falsedad. Sin embargo, los rumores persistían. La producción de Medcezir fue un hervidero de emociones. El set, el lugar donde Yaman y Mira construían su amor en la ficción, también se convirtió en el epicentro de las especulaciones sobre la relación de Aatay y Sereni en la vida real. Las largas jornadas de rodaje, las escenas románticas, las complicidades que se forjaban entre bastidores, todo alimentaba la curiosidad de los equipos de rodaje, los fans y, por supuesto, los medios de comunicación. Las fuentes internas, siempre dispuestas a compartir jugosos detalles, contaban historias que avivaban las llamas del rumor. Se hablaba de cenas a escondidas, de paseos nocturnos por las calles de Estambul, de conversaciones interminables en las que la línea entre la amistad y el amor se difuminaba. Los compañeros de rodaje, testigos privilegiados de esta conexión especial, se convertían en cómplices silenciosos, observando con curiosidad y discreción el desarrollo de esta posible relación. La química entre Aatay y Sereni, que ya era palpable en la pantalla, se intensificaba fuera de ella. Las miradas, los roces, las sonrisas, todo parecía indicar que entre ellos existía una conexión más profunda que la que exigía el guión. Los fans, con su olfato agudo para detectar cualquier señal, no tardaron en darse cuenta. Redes sociales, foros de discusión, páginas dedicadas a la serie, todo se inundaba de comentarios, teorías y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a captar imágenes que alimentaban las especulaciones. Fotos de ellos juntos en eventos, en cenas románticas, caminando de la mano. Pruebas. Pero claro, nada confirmado. Aatay y Sereni siempre mantenían la discreción. Evadían preguntas, sonreían tímidamente y no confirmaban ni negaban nada. El misterio estaba servido. Las fotos eran un tesoro para los fans y los medios. Imágenes en las que se les veía compartiendo miradas cómplices, sonrisas, gestos de cariño.
En ocasiones se les captó disfrutando de una romántica cena a la luz de las velas, en otras, paseando por las calles de la ciudad tomados de la mano. Cada foto era analizada al detalle, buscando pistas, interpretando gestos, intentando descifrar la verdad detrás de la sonrisa de Atai y la mirada de Sereni. Sin embargo, las pruebas eran escasas y en la mayoría de los casos ambiguas. Los actores, hábiles en el arte de la interpretación, sabían cómo mantener a raya a los paparazzi y a los medios. Sus respuestas evasivas, sus sonrisas enigmáticas, su silencio, todo contribuía a mantener el misterio y a alimentar la curiosidad del público. La prensa turca, siempre atenta a los detalles y a los jugosos cotilleos, por supuesto, no se quedó atrás. Las revistas del corazón, los programas de televisión. Todos hablaban de ellos. Se especulaba sobre viajes secretos, sobre mensajes encriptados en redes sociales, sobre regalos misteriosos. El drama estaba a tope. Y el público, por supuesto, estaba fascinado. Los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo se convirtieron en un escaparate de la especulación. Expertos en farándula, periodistas y analistas debatían sobre la posible relación entre Atai y Sereni, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Las revistas del corazón, con sus portadas llamativas y sus titulares sensacionalistas, alimentaban la curiosidad del público, publicando fotos robadas, entrevistas exclusivas y rumores de última hora. Los medios de comunicación, aprovechando el tirón mediático de la serie y de sus protagonistas, crearon un auténtico circo mediático. La prensa turca, experta en el arte de la especulación, sacó provecho de la situación, creando un ambiente de expectación y misterio que mantuvo a los fans en vilo. Los rumores se multiplicaban, las teorías se expandían y la verdad, como suele ocurrir en estos casos, quedaba difuminada entre la fantasía y la realidad. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué mantener la relación en secreto? Bueno, hay varias razones que podrían explicarlo. En primer lugar, ambos eran jóvenes y estaban en el apogeo de sus carreras. Cada uno de ellos era una estrella en ascenso. Una relación pública podría afectar su imagen y generar controversia. Además, la presión mediática es enorme. Imaginen tener que vivir su amor bajo el escrutinio constante de los paparazzi y de los medios. Eso puede ser agotador. En segundo lugar, y esto es puramente especulativo, la competencia. El mundo del espectáculo es un negocio competitivo. Otras actrices, otros actores podrían estar celosos. O incluso intentando sabotear la relación. Y por supuesto, la privacidad. Toda persona tiene derecho a mantener su vida personal alejada de los focos. Y en este caso era más que comprensible. La protección de su privacidad era, sin duda, una de las principales razones por las que Atai y Sereni decidieron mantener su relación en secreto. La fama, aunque trae consigo muchas ventajas, también implica una invasión constante de la vida personal. Los paparazzi, siempre al acecho, persiguen a las celebridades, buscando la foto que les garantice una buena venta. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, no dudan en publicar rumores y especulaciones que en muchas ocasiones distorsionan la realidad. La presión mediática, el escrutinio público, la falta de privacidad, todo ello puede ser muy agotador, especialmente para aquellos que, como Atai y Sereni, valoran su intimidad. Por eso, la decisión de mantener su relación en secreto era comprensible. Querían proteger su amor, vivirlo en privado, lejos de la mirada indiscreta de los medios y de los fans. Durante años Atai y Sereni mantuvieron este secreto a buen recaudo. Seguían trabajando juntos, demostrando una profesionalidad impecable. Y la chispa, sí. La chispa seguía ahí. Los fans enloquecidos esperaban ansiosamente cualquier señal, cualquier pista que confirmara sus sospechas. Y de vez en cuando llegaban. La profesionalidad de Atai y Sereni era admirable. A pesar de los rumores, de la presión mediática y de la curiosidad del público, siempre mantuvieron una actitud profesional y respetuosa. En el set, se comportaban como compañeros de trabajo, centrados en su labor y en el éxito de la serie. En las entrevistas evitaban las preguntas sobre su vida personal, manteniendo una postura discreta y elegante. La chispa, sin embargo, era innegable. En las escenas románticas, su química era palpable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la intensidad de sus emociones, todo demostraba que entre ellos existía una conexión especial,
una conexión que iba más allá de lo puramente profesional. Los fans, atentos a cada detalle, no dudaban en señalarlo. Las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones, de vídeos editados con las mejores escenas de la pareja, de homenajes a su amor en la ficción y en la vida real. Un guiño en una entrevista, un comentario en redes sociales, una fotografía que parecía ser un accidente. Todo era analizado al milímetro. La afición, como buenos detectives, no se perdía nada. Incluso hubo un momento en que se especuló sobre un posible compromiso. Pero como era de esperar, no hubo confirmación oficial. La afición, con su pasión y dedicación, se convirtió en una suerte de detective buscando pistas, analizando cada detalle, descifrando cada gesto. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de sus investigaciones, donde compartían teorías, intercambiaban información y especulaban sobre el futuro de la pareja. Los foros de discusión, los grupos de fans, las páginas dedicadas a la serie, todo se llenaba de comentarios y análisis, de pruebas y contrapruebas, de conjeturas y especulaciones. Cada guiño en una entrevista, cada comentario en redes sociales, cada fotografía aparentemente casual era analizado al milímetro. Los fans, como buenos detectives, no se perdían nada. Buscaban pistas, intentaban descifrar la verdad, intentaban confirmar sus sospechas. La afición, con su pasión y dedicación, se convirtió en una fuerza imparable, en un ejército de detectives que no descansaría hasta conocer la verdad. El tiempo pasó y las cosas cambiaron. Cada uno siguió su camino. Aatai tuvo otras relaciones, otras experiencias. Serine también. Y poco a poco, la llama del rumor fue apagándose. Pero, ¿realmente se apagó? ¿O simplemente se mantuvo latente, esperando el momento oportuno para resurgir? La vida, como un río caudaloso, sigue su curso. Aatai y Serine, como dos barcos que navegan por el mismo mar, siguieron sus propios caminos. Cada uno tuvo otras relaciones, otras experiencias, otras vivencias. El tiempo, con su implacable paso, fue diluyendo la llama del rumor, atenuando la intensidad de las especulaciones. Sin embargo, la chispa nunca se apagó por completo. Permaneció latente, esperando el momento oportuno para resurgir. En la memoria de los fans, en el recuerdo de aquellos que habían seguido la historia con pasión y entusiasmo, el amor entre Aatai y Serine seguía vivo. Hoy, con la perspectiva del tiempo, podemos analizar las piezas del rompecabezas. Y aunque no existe una confirmación oficial de una relación formal, la evidencia es abrumadora. La química en pantalla, las miradas cómplices, las fotos robadas, los rumores persistentes. Todo apunta a un romance verdadero. Un amor que tal vez no fue eterno, pero que sin duda dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. La evidencia, aunque no oficial, es abrumadora. La química en pantalla, las miradas cómplices, las fotos robadas, los rumores persistentes, todo apunta a un romance verdadero. Un amor que, aunque no haya sido confirmado públicamente, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia del entretenimiento turco. Quizás el amor entre Aatai y Serine fue un secreto, un susurro, una historia que solo ellos conocen en su totalidad. Pero lo que es innegable es que su amor, independientemente de la forma que haya tomado, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a veces, lo más valioso es mantenerlo en secreto. El amor, ese misterio que nos impulsa y nos transforma, puede tomar muchas formas. A veces es un secreto, un susurro, una historia que solo los protagonistas conocen en su totalidad. Otras veces es una llama que se enciende en la pantalla, una conexión que trasciende la ficción y que inspira a millones de personas en todo el mundo. El amor entre Aatai y Serine, independientemente de la forma que haya tomado, nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a veces, lo más valioso es mantenerlo en secreto, protegerlo de la mirada indiscreta del mundo. Y aunque sus caminos se hayan separado, el recuerdo de su romance sigue vivo. En Medcezir, en las fotografías, en la memoria colectiva. Y eso es algo que nadie les puede quitar. El recuerdo de su romance sigue vivo. En Medcezir, la serie que los unió, en las fotografías que inmortalizaron sus miradas, en la memoria colectiva de los fans que los siguieron con pasión y entusiasmo. El amor, independientemente de la forma que haya tomado, ha dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento turco, en el corazón de sus seguidores.
Y eso, señoras y señores, es algo que nadie les puede quitar. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo un romance secreto entre Atai y Serinei? ¿O simplemente fue una gran estrategia publicitaria? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos desentrañado el misterio, hemos analizado la evidencia, y hemos viajado en el tiempo para revivir esta historia de amor que nos robó el aliento. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo mejor. Y ahora, antes de que se vayan, no olviden denle a me gusta si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.